Entonces le empezó a pedir más documentos, que del hotel, que a dónde íbamos, y empezaron a hacer más preguntas. Tu amor me envuelve, me levanta de nuevo. Gracias por tu amor, por aliviar mi locura, por no soltar mi mano en la tormenta oscura. Y en eso, cambia de computadora. Y después llega otra de las chicas y la pasan y luego se regresa a la computadora y otra vez y así empezó a ir de computadora en computadora y fue como algo extraño porque antes Pero de ustedes nosotros iban como un grupo o en un iban grupo, pero íbamos divididos. pasando de uno por uno. y tenían que decir que eran Depende no puede decir misionero, ¿qué justifica? No, ¿Estudiante, prensa? no, íbamos a hacer ayuda comunitaria. Ok. Ajá, íbamos a ayudar a poner instalaciones como plantas de luz, ayudar a la comunidad. Okay. Esa fue la entrada. Ok. Entonces empiezan así y ya al final la última chica tenía un problemita con el pasaporte y como que eso estaba poniendo nervioso. Entonces ya al final, ok, adelante, pasa. Y ya, pasamos. Entonces cuando ya estábamos en el bus, una de las hermanas dice, cuando veníamos aterrizando, dijo ella, sentí mucho temor. Entonces yo me puse a orar y le decía al Señor, le decía, confúndelos para que no nos pregunten nada, para que no nos pidan documentos, nos dejen pasar, confúndelos. Entonces dice ella, cuando yo vi que ese hombre pasaba de una computadora a otra, dije, el Señor lo está confundiendo. Ya lo está, así es. Sí, wow, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios tiene el control absoluto de todo. Así es. Bueno, llegamos a la ciudad donde nos íbamos a quedar, que fueron 2 horas después del aeropuerto, como 2 horas y media. Bueno, tremendo. Primero la impresión, ¿verdad? De ver cómo viven. Es un país muy pobre. Eran como 2 horas más o menos a llegar a la ciudad donde nos íbamos a quedar. Y entonces la impresión de ver hay mucha pobreza y su estilo de vida y sus costumbres. Entonces era como que irnos adaptando. Llegamos a la casa de la persona que él es misionero local y es plantador de iglesias. Él se encarga de ir a diferentes lugares, Pero él es abrir iglesias. pakistaní. Él es pakistaní. Pero su trabajo es súper secreto, o sea, es muy cuidadoso, porque aparte de que él nos recibe, él se encarga de toda la organización, de todas las visitas, de nuestra seguridad, de nuestros alimentos, de todo. Entonces, su trabajo de él es muy lindo. Sí, entonces, nos llevó a su casa para que descansáramos y pudiéramos comer y todo eso, ¿verdad? Entonces llegamos temprano, como al mediodía, no nos dejaron dormir porque traemos el sueño atrasado. Entonces, si duermen, ya se les arruinó toda la semana. Entonces, tienen que aguantar para dormir hasta en la noche. Y también otra cosa, se me olvidó comentar, que no llegó mi maleta ni la de líder. No llegaron nuestras maletas, así que estábamos, bueno, pero dijeron tal vez el día siguiente. Y yo, bueno, me voy de shopping. Nos vamos de shopping. No tengo otra cosa. Entonces estuvimos ahí, comimos y nos dijo este hermano, dice, hay una persona que trabaja junto conmigo, él es evangelista, pero está pasando por una situación muy difícil y quieren venir él con su familia a platicar con ustedes, con el grupo, están de acuerdo. Y dijo, sí, pueden venir. Entonces dijo, ok, perfecto. Entonces estuvimos esperándolos. Llegó este hermano evangelista con su esposa y 3 de sus 6 hijos, porque no pudieron ir todos. Entonces se sientan y yo cuando miré a la muchacha, a la esposa, mira, iba
su color de su rostro era como pálido, una tristeza. Ella estaba así agachada, no hablaba y dijimos, algo está mal, algo está pasando. Entonces, cuando él nos empieza a platicar, nos comenta que el año pasado, por causa de las lluvias, su casa se derrumbó. Se quedaron porque ya llueve bastante, entonces se perdieron su casa. Se movieron a otro lugar y no hacía más de, creo que 4 meses, que vuelve a llover y se vuelve a derrumbar la casa donde vivían. Se tuvieron que mover. Entonces también en ese tiempo su hijo se enferma de malaria y está a punto de morir. O sea, por poquito y él moría. Y su nuera, estando embarazada de 8 meses de embarazo, fallece su bebé. Pero como ellos no tienen económicamente lo suficiente para ir al doctor, no es como que me duele aquí y voy rápido al doctor. Entonces ellos tratan de no hacerlo. Entonces la muchacha no se dio cuenta que su bebé que se había muerto. Entonces ella se enferma, a causa de eso empieza a darle una infección donde también está a punto de perder la vida. Entonces todas esas situaciones tenían a la esposa de este hermano muy mal. Entonces ella empezó con depresión, empezó con ansiedad y ataques de pánico. Entonces él ahí nos decía que ya la había llevado al doctor, pero que no pasaba nada y que ella sentía que se iba a morir. Cuando nos está contando, 2 cosas salen importantes, resaltan, ¿verdad? La primera, que cuando yo lo miraba a él platicando, me inspiraba, porque tenía una sonrisa. Haz de cuenta que el Señor, a pesar de toda la situación, le da paz, le está dando paz a él. Y él platicando, y sí nos pasa eso, pero yo podía ver que el Señor estaba con él y estaba en él. Y eso a mí me impactó. Dije, yo quiero ser como él, que a pesar de toda la adversidad, que mi fe siga firme, mi amor por Cristo siga firme y que continúe en la obra pasión, esa a pesar de todo. Entonces, para mí eso me inspiró. Y por otro lado, mientras nos contaba, yo me empecé a identificar con su esposa. Yo dije, todo esto yo lo viví, yo la entiendo. Yo entiendo lo que ella está pasando. Entonces, cuando terminan, yo me acerco a ella. Y yo, claro, con la ayuda del traductor, ¿verdad? Le empiezo a preguntar, ¿sientes esto? ¿Sientes aquello? Los síntomas que yo sentía, yo le decía, ¿tú lo sientes? Y ella me dijo, sí. Entonces el Señor, el Espíritu Santo, ¿verdad? Me dijo, ella está siendo oprimida por un espíritu de depresión, el espíritu de ansiedad y el espíritu de suicidio prácticamente, porque ella decía que ya, o sea, ya se iba a morir, no, como que le costaba vivir, ¿sí me explico? Entonces digo, no, ella tiene que ser libre en el nombre de Jesús. Y ya empiezo a hablar con ella y primero reafirmé su fe en el Señor. Y ella me dice, sí, dice, yo a él lo apoyo en todo. Cuando él sale a predicar, a evangelizar, yo lo apoyo, pero no, hay algo en mí y yo no estoy bien, yo me siento mal, me dijo. Entonces yo le digo, ¿tú crees que Jesús te puede sanar? ¿Tú crees que Cristo te puede hacer libre? Y ella me dice, sí lo creo. Le digo, ok, eso es suficiente con que tú creas en el poder de Dios. Y le pregunto que si me permite, ¿verdad? ¿Me permites orar por ti? Me dice, sí. Entonces, yo tengo un aceite ungido que me regaló mi pastor, que lo lleva a todos lados. Saco el aceite y les pido a mis compañeros que me apoyen en oración. Entonces, empiezo a orar por ella, a interceder por ella y a declarar libertad en el nombre de Jesús. Entonces yo le digo, si tú sientes alguna incomodidad, como que, no sé, quieres vomitar, destornudar, hazlo, porque ese espíritu va a salir hoy en el nombre de Jesús.
Y empezamos a Oh, orar. me erizo. Mira, estoy erizada. Ay, Sí. Dios mío. Es una liberación. Empezamos a orar por ella. Y siempre mi oración con el Señor es, yo le decía, Padre, cuando yo esté en Pakistán, cuando yo abrace a alguien, te pido que no sea yo, sino que ellos sientan tu abrazo, que eres tú. Y entonces cuando empezamos así en la oración y todo, y yo veo como que ella se sentía incómoda. Y bueno, voy y la abrazo. Cuando la abrazo, se suelta. O sea, fue el toque del Espíritu Santo. Y yo la abracé y empezamos a llorar las dos, porque cuando yo la abrazaba, el Señor me hizo sentir su dolor. Entonces, cuando yo sentí ese dolor, clamé con más fuerza. O sea, Señor, tienes que hacerla libre, por favor, porque a mí me dolía lo que a ella le dolía. Y estuvimos así mientras los demás hermanos también estaban orando. Todo el equipo estábamos ahí. Se movió el Espíritu Santo, se sintió la presencia del Señor. Y ya cuando ya tuvo ese consuelo, fue cuando ya paramos de orar. Y entonces ella me dice, ya me siento mejor. Pero algo en mi interior me decía, llévatela. Entonces, como estábamos varias personas, como que había algo como que ella no se soltaba completamente. Entonces ya le agarré la mano y le dije a que me tradujera, que me acompañara al baño. Y ella dijo, ok. Entonces nos fuimos al baño y ya solas, le dije, tienes que ser libre, o no detengas lo que sientes. Empecé a orar y ella fue libre. Fue libre con una manifestación. Se soltó. Sí. ¿Dijo algo, cosa? No, fue libre, vomitó. Yo he oído eso, que muchas veces cuando hay liberaciones de espíritus inmundos y demás, las personas se hacen esa manifestación. Como una pulga. Wow, impresionante. Entonces, ahí yo así dije, no, hasta que el Señor no me diga ya, yo ahí estaba. Indiscutiblemente, Sales en el nombre de Jesús, mandó... ¿por qué sales? Entonces, pues yo decía, no Gloria soy al yo, Padre. es Jesús. Él está aquí y Él quiere que tú seas libre. Entonces, vas a ser libre en el nombre de Jesús. ¿Ves? Es que el nombre de Jesús tiene poder. Tiene poder. Y Jesús es el que se hace presente. Sabes que ahí Jesús te utilizó no solo como misionera, sino como el ministerio de liberación también. Que esos son dones que se lo dan no a todo el mundo, está claro. Y te utilizó de una manera sobrenatural. Y que indiscutiblemente el Padre quería que fueras tú. Sí. Porque tú la escuchaste, supiste escucharla aún sin haber hablado con ella. Sí, súper, porque a veces, ¿verdad? Nosotros pasamos situaciones que en el momento no entendemos, pero todo tiene un plan y un propósito. Y yo dije, para esto, Señor, para esto me has traído y aquí estoy. Amén. Y fue libre, gracias a Dios, gloria a Dios. Salió, mira, cuando nos despedimos de ella, era completamente sus ojos eran diferentes, otra su mirada mujer. diferente. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Completamente. Al día siguiente la volvimos a ver y estábamos así como que, ¿eres tú? Se veía hermosa, con una sonrisa, y me abrazó y yo la abracé. Y era como que nos conocíamos desde años. O sea, fue muy lindo. Sí, todo el equipo también estaba muy feliz porque decía, wow, o sea, desde el primer día el Señor nos usó. Entonces, estábamos en el lugar correcto y en el tiempo correcto, que es el tiempo de Dios. ¿Y tú cómo te fuiste sintiendo a medida que fueron pasando los días ahí en Pakistán? De que siempre anhelabas tener esa, ¿cómo se dice? Cuando estabas en Guatemala, tuviste la experiencia, pero la experiencia que tuviste en Pakistán totalmente diferente, claro está. ¿Cómo te fuiste sintiendo? ¿Te fuiste llenando más? ¿Te sentías más llena? ¿Te sentías que el propósito era el que tú querías, el que tú buscabas? Sí sentía que ese era el propósito de Dios. Pero lo curioso es de que, como te dije, en Guatemala yo llegué y yo recibí. Acá en Pakistán fue como que
cuando yo puse mi pie en el suelo de Pakistán, dejé de ser yo. Ahora era un instrumento del Señor. Entonces yo ya no tenía nada en mi mente más que dejarme guiar por Él, simplemente. Entonces lo que fui viviendo son experiencias que me reafirmaba que era el Señor trabajando a través de mí, no yo, no Sheila, era Dios. Sí me explico, es como cuando un vaso se queda vacío, entonces es lleno por Él y es lo que se ofrece, Él. Entonces así lo sentí yo, como que mis preocupaciones de acá, mi trabajo, los conceptos que yo tenía se quedaron aquí. Allá solamente aquí estoy. Estaba como más receptiva a todo, ya allí en Pakistán ya no dudabas, ¿no? O sea, me imagino que ya no era, ¿seré yo, padre, o serás tú? No, ya estabas 100% segura que era Él el que estaba obrando en cada momento. Sí, mis oraciones eran, úsame, aquí estoy. Tú, lo que tú quieras hacer, como tú quieras, yo aquí estoy. Solo quiero ser ese instrumento en tus manos. Entonces no era como que voy a hacer esto, voy a hacer aquello. No, yo no planificaba. Me dejaba guiar y trataba de ser obediente y claro, tener esa comunión con el Señor en mi intimidad, en las a solas era la intimidad que teníamos, entonces ya durante el día era el Señor obrando. Ese fue el primer día, el segundo día, te digo, fuimos a otra iglesia, y fue bien lindo porque fuimos a una iglesia establecida, pero llegaba gente que también creo que era de otra religión porque se persinaban, estaban como un poquito mezclados. Pero la adoración, la alabanza, luego te paso un video para que veas cómo es la adoración allá. Y yo, ay no, qué lindo, o sea, estaba muy emocionada. Y al final del servicio, yo quería orar por todo el mundo, de verdad. O sea, yo quería orar, ir y orar y bendecir. Yo quería orar por abrazar a todo el mundo. Ese amor del Espíritu Santo. Sí, entonces terminó y yo empecé a abrazar a todas las que se me acercaban y algunas me pedían que orara por sanidad o por sus niños. Y a mis hermanas también, entonces éramos como grupitos, cada quien llegaban y yo pienso que el Señor mandaba conforme Él quería. Unas mandaba conmigo específicamente en algo, otras personas iban con ellas, como que también para que ellas oraran, les impusieran manos y específicamente por algo. Entonces fue muy lindo, muy lindo. Yo quería quedarme más tiempo, pero nos dijeron nos tenemos que ir porque de aquí no salen, porque hay mucha necesidad. Mucha necesidad. O sea, ¿Cómo dices que esas personas allí, viste que tenían muchas necesidades? ¿Cómo sobrellevas una cosa así? O sea, viviendo en un primer mundo donde tenemos de todo aquí, ver la escasez de cosas que tienen ellos allí, ¿cómo sobrellevas esa situación? Con oración, en comunión con el Señor, porque nosotros como seres humanos tenemos sentimientos, tenemos un corazón. Entonces, ver la necesidad es como que sientes una impotencia. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podría hacer? Pero entonces cuando nosotros traemos todo a los pies de Cristo, todo, o sea, cuando todo es todo. Entonces, decirle, Señor, tú miras esta necesidad, pero yo no puedo hacer nada. Entonces, Él te da ese confort de decir, ok, no te preocupes, enfócate en lo que has venido a hacer, que es traer luz, traer palabra, traer amor. Lo demás está en mis manos. Entonces, Él mismo te da ese consuelo y esa tranquilidad. Porque claro que me pasó, y muchas veces, pero eso era lo que hacía. Entonces, cuando el Señor ya me daba como esa paz, volvía a lo que estaba haciendo ahí, que era compartir a Cristo, compartir el amor del Señor, dar palabras de aliento, porque aunque hay cristianos, pero son perseguidos, son acosados, no tienen los mismos privilegios que un musulmán. Entonces, también se desanima. Y ahora que tú mencionas justo eso, ¿tuviste alguna experiencia de alguien o alguno de los misioneros que se convirtiera, que fuera musulmán y se convirtiera en cristiano? Sí, tuve una experiencia bien linda. Estuvimos en una
en una aldea hindú, y ahí ya se ha llevado el evangelio. Entonces ya van cada cierto tiempo a predicar y todo eso. Entonces nos separamos por grupos y nos fuimos a casas. Yo me fui a una casa a platicar con las mujeres de ahí, con mi compañera y yo, mi compañera de Guatemala, yo y una traductora, una intérprete. Entonces era el grupo de 2 mujeres primero. Una de ellas ya había sido convertida, la otra no. Yo le pregunté, ella me dijo que no, porque ella no había escuchado un poquito sobre Jesús, pero no mucho, porque ella siempre que había servicio ya estaba trabajando, estaba ocupándose de la casa, limpiando, entonces no sentía, no había sentido ella en su corazón aceptar a Cristo. Después llegó la suegra, después llegó la abuela y se hizo el grupo un poquito más grande, me parece que eran 5. Entonces empecé yo, ¿verdad?, a hablarles del amor de Cristo, de lo que Él ha hecho por nosotros. Y algo bien bonito que tuve como experiencia, de que tenía que hablar lo más sencillo que pudiera. No tenía que hablar como una teóloga, ni dar explicaciones, no. Entonces yo lo único que le dije, Señor, úsame, ayúdame a hablar, a transmitir lo que tú quieres. Y entonces el Señor traía a mi mente cosas tan sencillas como ellos viven donde hay muchos animales, vacas, una granja, como se puede decir. Entonces estaban ahí los animales así pegaditos, o sea, súper cerquitas. Entonces, cuando una de ellas me pregunta, dice, pero es que mira cómo vivimos. Hay pobreza, mira, se acaba de caer mi casa. Y era la que no era convertida. Mira, esta pared se cayó por la lluvia. No, mira cómo vivimos. A veces no tenemos para comer, comemos una vez al día. Entonces, tú me hablas de Jesús. A veces es como diciéndome, es difícil creer que Él existe, ¿verdad? Entonces yo solo dije, Señor, ayúdame. ¿Qué le digo? O sea, ¿qué le puedo decir? Entonces volteé y miré los animales y le digo, ¿tú sabías que Jesús nació en un lugar donde prácticamente como en un pesebre? Y Él era Dios y era el rey, o sea, es el rey de reyes, el señor de señores. Sin embargo, renunció a todo eso para venir a morir por ti y por mí. Y Él nació en un lugar así, donde no había un castillo, donde la cuna no era de oro, y lo hizo por nosotros. Entonces ella miró y dijo, sí, es cierto. Entonces eran ejemplos tan sencillos que el Señor me daba y yo pude hablarles, ¿verdad?, explicarles y todo. Entonces, al final, las mujeres, las demás estaban bien emocionadas. Y la anciana de la aldea me abrazó y me dijo, nunca me habían enseñado como tú. Y me agarraba la mano y me hacía así, oraba por mí, como dándome su bendición. Y me dijo, todo lo que tú me estás enseñando, yo se lo voy a enseñar a todas, me decía. Y eso es algo hermosísimo, o sea, es algo que no te puedo explicar con y eso palabras, es lo que quiere el Señor. la emoción que yo sentía de oír eso. Entonces yo les dije, ustedes, ¿quién de aquí no ha aceptado a Cristo? Pero para eso déjame te cuento un poquito más de esta muchacha. Una de las mujeres que estaba ahí, no sé si era familia o no, dice, a ella, dice, la casaron a los 10 años. Desde los 10 años la casaron. Costumbre de musulmán. Tuvo un bebé como a los 11 años. Ay, fue tan doloroso y fue tan fuerte que ella quedó lastimada. Dice, pero ¿qué puede hacer? A su esposo no le importó. Él sigue teniendo hijos sin importar el dolor y el sufrimiento, pero ella desde su primer embarazo, ella ha sufrido. ¿Y cuántos hijos tenía? 4 hijos. Ya estaba de hecho amamantando un bebé. Entonces ahí dijo ella, es que aquí en este lugar nosotras como mujeres no podemos expresarnos, no podemos decir lo que nos duele, no podemos hacer nada porque ellos son los que hacen todo.
Entonces también era como, ¿qué les digo? O sea, si fuera en mi país yo le diría, levántate, o sea, defiéndete de tus derechos, pero claro. eso no es correcto, porque eso iría en contra de su cultura y tampoco íbamos a hacer una guerra o a levantar enemistades. Y yo siempre, Señor, ayúdame, ayúdame. Entonces yo empecé a decirle que orara por su esposo, que lo bendijera, que lo perdonara y que lo pusiera todo en las manos de Dios. Entonces les pregunté que si ellas sabían orar y ellas decían, cuando viene el pastor, pues sí oramos, pero solamente. Entonces yo les empecé a decir, no es que Jesús es una persona, Él es real, Él está contigo 24 horas. Cuando tú estés barriendo, tú habla con Él. Cuando tú estés lavando, habla con Él. Todo el tiempo habla con Él. Cada preocupación, cada angustia, tú déjasela. Entonces le dije a la muchacha, oren por sus esposos, pero no oren pidiéndole a Dios, cámbialo, que ya no sea así. No, bendígalo, diga, bendice a mi esposo, cuídalo, cúbrelo, cámbiame a mí para yo poder amarlo como tú lo amas, porque Dios nos ama a pesar de nuestra forma de ser. Y entonces ahí empezaba a decirles y ellas se quedaban, ok, lo vamos a hacer como tú dices. Les decía, háganlo por un tiempo y van a ver la diferencia, porque el Señor va a escuchar sus Qué buen oraciones. consejo. Y entonces ellas quedaron muy contentas. Cuando ya terminé de hablar, yo les dije, ¿hay alguien que quiera aceptar a Cristo? Una de ellas, que no era a conversar, se levantó y se fue. La otra se quedó. Entonces, yo les dije a las demás, ¿ustedes quieren reafirmar su fe? ¿Quieren hacer una oración como diciendo, ya te aceptamos, Señor, pero lo volvemos a hacer, a confirmar? Y todas me dijeron, sí. Entonces, cuando yo le pregunto a la muchacha que es inconversa, le digo, ¿te gustaría aceptar a Cristo en tu corazón? Y se me queda viendo y me dice, sí, sí quiero. Aleluya. Y yo, ok. Entonces, primero quise hacer la oración con ella y después iba a hacerla con las demás. Entonces, cuando empezamos a orar, le pido a mi compañera que dirija la oración, pero yo estaba ahí. Entonces, mi compañera empieza a decir para que ella repitiera y todo. Entonces, yo pongo mi mano sobre la chica y yo estoy orando en mi idioma. Y entonces empiezo a sentir como que el Señor se presenta. Y la muchacha estaba así y casi lloraba. Entonces para mí esa fue la señal de que su aceptación era sincera, porque se sintió la presencia. Y entonces ella aceptó, era hindú, aceptó a Cristo como Gloria su a Dios. Señor y Salvador. Wow, yo estaba súper feliz, o sea, quería brincar, quería hacer Pues ya ves, fiesta. porque Claro. además cuando toca así al Espíritu Santo es cuando realmente esa persona puede pasar esa entrega del Padre, puede pasarlo a otras personas también de su comunidad. O sea, que no se queda ahí en ella sola. Eso lo va a ir, porque claro, es una experiencia única. Sí. Y de eso se trata. Qué hermoso. Sí, ya nos tenemos que ir a la siguiente aldea. De verdad, yo no me quería ir. Yo quería quedarme ahí más tiempo porque hay mucha necesidad. Se llega el Evangelio, pero no se disipula. Y es súper importante, ¿ves? La palabra de Dios dice, ir y hacer discípulos en las naciones. Entonces, muy importante. Esa era otra Y hay pregunta una que te iba a necesidad de hacer. eso. ¿Cómo lo hace en este caso? Bueno, estabas comentando que hay una persona que se encarga de llevarlos a ustedes a un sitio, a otro. ¿Hay iglesias clandestinas, en casas? ¿Leen la Biblia? ¿Cómo es que...? ¿Cómo es allá? Ok, Sí. te explico. En Pakistán hay áreas de cristianos. Algunos le dicen gueros, colonias. Son lugares específicos que dentro de esa área la comunidad es comunidad cristiana, pero son cristianos no convertidos del Islam, son cristianos nacidos, que vienen generaciones tras generaciones naciendo como cristianos. Entonces ahí hay cultos, hay jornadas, hay servicios, hay de todo ahí.
Pero lo que está sufriendo la iglesia, cuando se dice que la iglesia es perseguida, es que, por ejemplo, en sus identificaciones, ellos se identifican como cristianos y no como musulmanes. Entonces, en las escuelas, en los trabajos, en cualquier lugar, miran, oh, tú eres cristiano, entonces te hago el fuchi, te desprecio, ¿sí me explico? Te entiendo. Esa es la situación que viven nuestros hermanos cristianos Qué triste. en Pakistán, que son discriminados, son perseguidos. Y también, por ejemplo, si un cristiano empieza a predicarle el evangelio abiertamente a los musulmanes, ellos pueden ser acusados por blasfemia y pueden ser encarcelados o hasta asesinados. Es como, ok, eres cristiano allá, pero no te metas con el Islam. Así es como se manejan. Wow. Entonces, la necesidad en los cristianos es que necesitan como ir y decirles, no estás solo, o sea, persevera. ¿Sí me explico? Motivarlos a continuar a pesar de. Se hace más difícil el discipulado en este caso porque, por ejemplo, esta chica que se convirtió, ¿cómo hacerle el seguimiento? Lo que es un poquito más complicado no es solamente eso, sino es la cultura. Que ellos tienen una cultura que, por ejemplo, aunque sean esposos, el hombre en público no va a abrazar a su esposa. Si me explico, en el servicio la mujer se sienta de un lado, el hombre se sienta del otro lado. Entonces, si por ejemplo están dando una clase y el hombre levanta la mano para preguntar, puede ser bien visto, pero si solo es así, una mujer levanta la mano, tal vez puede ser un poquito ignorada, pero no es que sea maldad, sino que es por la cultura, ¿sí me explico? Entonces, la mujer necesita ser discipulada por mujeres y eso es lo que no hay en Pakistán. Casi no hay mujeres predicadoras, no hay mujeres, o sea, que vayan y les enseñen, que se sienten. ¿No hay o no hay? No te puedo decir exactamente porque no tengo ese conocimiento. Número, claro. Te estoy hablando como de lo que yo miré, de lo que yo más o menos me di cuenta, porque es una semana y pues sí aprendí unas cosas, pero todavía falta mucho por aprender. Entonces, es como que lo que a mí el Espíritu Santo me dijo, me dio a entender, que se necesita discipular a las mujeres, porque no están siendo discipuladas, ni los niños. Ni los niños. Me imagino que vas a querer volver allí, ¿no? ¿Te gustaría? La verdad que sí, porque cambió un poquito también mi perspectiva sobre misión. Porque a veces misión, vamos, ayudamos y nos vamos. Pero en realidad la Gran Comisión no te dice eso. La Gran Comisión te dice ir y hacer discípulos. Entonces, cuando tú haces discípulos, esos discípulos van a ser más discípulos y más discípulos. Claro. Entonces, yo entendí que ahorita fue como que el Señor nos mandó a visualizar, a ver las necesidades para entonces empezar a trabajar realmente en la obra. Entonces, para mí el Señor lo que me dijo, se necesita discipular a las personas, enseñarles cómo orar, enseñarles cómo interceder, enseñarles cómo tener una relación con Cristo. Muchas personas no leen, ni siquiera van a la escuela. Algunas mujeres no sabían ni su edad. ¿Sí me explico hasta dónde está? Entonces, necesita a alguien como que le enseñe a orar. Mira, vamos a orar así, de esta manera. Y irlas enseñando para que entonces ellas puedan tener esa relación con el Señor. Te tengo dos preguntas rapidito. ¿Es posible encontrar en Pakistán una Biblia? Sí, gracias a Dios que es posible, gracias al Señor que hay personas trabajando en la traducción. De hecho, nosotros también nos reunimos con un grupo de ex musulmanes, que esa es otra historia que les va a encantar. Pues que vamos a escuchar hoy. Sí, y ahí entregamos Biblias en su idioma. Pero ¿se puede pasar las Biblias libremente en su idioma? En su idioma, no. Es como te digo, mientras estés en una área de cristianos, tú puedes ir con tu Biblia libremente, pero si tú sales de esa área, no puedes Y si pasas por el control cuando llegas a inmigración,
solo puedes llevar tu Biblia, digamos que es personal, Sí. pero si llevas 5 Biblias, ¿a dónde vas con 5 Biblias? Ajá, Me sí, imagino. sí. Ujú, sí, tu Biblia sí, porque por ejemplo yo llevaba mi Biblia. Exacto. Yo soy turista, o sea, es mía, pero sí, por lo regular, sería entrar de contrabando, yo creo. Pero lo bueno que en el país hay personas, de hecho tuvimos una clase en la casa de uno, en una escuela, que ellos son traductores de Biblia y no solo eso, sino que también están haciendo un programa en YouTube, algo así como lo que ustedes están haciendo, pero enseñas en mímica, para las personas sí, y no pueden leer, entonces se entiende, sí, entonces es una obra bien hermosa, bien hermosa. Muy bien. La segunda pregunta es esta. ¿Crees tú que el Padre te esté formando a ti para que seas la persona que va a evangelizar a las mujeres de Pakistán? O para menos que seas una de las mujeres, de las personas que vaya a evangelizar a las mujeres de Pakistán. Me encantaría. Me encantaría. La verdad que sentí un cariño muy lindo con las mujeres de Pakistán. Me encariñé con ellas y claro que me encantaría. Si esa es la voluntad de Dios, pues aquí estoy. Pero, pues claro, primero el Señor tendría que encargarse con mis sacerdotes, o sea, con mi esposo, ¿verdad? Si Dios trabajara en él y le dijera, ¿saben qué? Se mudan a Pakistán, yo me voy a Pakistán, siguiendo a mi esposo, pero mientras no nos podamos tener ese acuerdo, solamente podré ir en tiempos cortos. Uh-huh. Sí, claro. Sí, ¿Qué otras experiencias tuviste? Cuéntanos, por favor. Ok, bueno, esa fue una muy linda. Después de que esta mujer hindú acepta a Cristo, nos vamos a otra aldea y ahí trabajo con 2 muchachas jovencitas que no tenían mucho tiempo de haberse casado. Entonces, mi manera de evangelizarlas, de hablar con ellas, porque ellas ya han escuchado un poco, pero no habían afirmado su fe completamente. Adivinen cómo fue. Siendo yo, maquillaje. Saqué mis brochitas y ahí estaban sus esposos. Entonces yo les digo, pregúntenle si puedo enseñarles cómo maquillarse. Entonces mientras yo les enseñaba a maquillarse, yo les iba platicando de cómo Dios nos ama, cómo Dios escucha nuestras oraciones a pesar de que a veces no vemos inmediatamente la respuesta y así. Entonces cuando termino de maquillar a la primera, la enseño en el espejo y casi se le salían las lágrimas y me abrazó y yo le pregunto, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes hermosa? Y me dice, sí. Le digo, es que tú eres hermosa, así es como papá te mira, así es como Jesús te mira, como la niña más hermosa, la niña de sus ojos. Entonces ellas estaban así con lagrimillas y todo y muy contentas y ya después sigue la otra, entonces con la otra le empiezo a decir más cómo orar, cómo hablar con Dios. ¿Quién es Jesús en realidad? ¿Ves? No es alguien que está súper lejos, un Dios que está allá lo más lejos, sino que es alguien que está con nosotros, que camina con nosotros, que se preocupa de todo, de todas nuestras necesidades. Entonces yo le empiezo a decir, mira, cuando ores, es como si estuvieras hablando con tu mejor amiga o con tu mamá o con quien más confianza le tienes. Y ella está un poquito triste porque dice que no, ya tenía como 1 año casada y no podía tener bebés. Entonces yo le digo, pídele a Dios y Él te va a escuchar. Y al final obviamente también oré para que Dios le diera un bebé que tanto anhelan. Pero sí, hicimos una conexión tremenda. Sí, nos tomamos fotos, nos abrazamos. En eso regresamos ya, pero ahí les quería comentar que justo cuando estaba ahí en lo más lindo con ella, empecé a sentir una opresión tremenda. ¿Sí? Sí, opresión demoníaca, o sea, era como
en lo espiritual quería salir corriendo. O sea, era como que, incluso le dije a la hermana que estaba conmigo, le dije, ayúdame un poquito, ponte a orar, o mejor ponte a orar por mí, le digo, porque estoy sintiendo algo feo. Era como una ansiedad, como una desesperación, como que, ¿qué hago aquí de repente? ¿Sí me explico? Sí. Pero yo percibí que era el enemigo, porque realmente el Señor estaba obrando. Entonces el enemigo no estaba contento. Y yo empiezo a orar y empiezo a orar. Y entonces yo en mi mente dije, no importa cómo me siento, yo voy a seguir hablando de Cristo. Nadie me va a parar. Amén. Y yo seguía como si nada. Sí, mira que el Señor te ama y que Él está aquí. Y empecé, aunque por dentro estaba así temblando. Y ya cuando empecé a orar, llegó mi compañera y ella empezó a orar por mí. Entonces ella siempre me estaba cubriendo a mí en oración cuando yo oraba y imponía manos en otras personas. Continué y ya hasta que ya otra vez vino la paz a mí. Una Pero guerra sí tuve espiritual del una todo. guerra espiritual tremenda. Esa fue la guerra más fuerte que tuve durante todo el viaje. Mi compañera me cubría en oración. Lo interesante fue de que cuando llegamos porque todos los días teníamos una reunión, todo el equipo, para hacer nuestro devocional, nuestras oraciones y compartíamos. Y entonces ahí llegamos todos a la conclusión de que estas aldeas hindús fueron las más fuertes, porque yo no fui la única que tuve guerra espiritual. De hecho, en otra aldea, antes de ir para allá, esa madrugada el Señor me despertó y me puse a orar. Y yo oraba con entendimiento, pero inmediatamente empezaba a orar en el Espíritu. Y yo así como que era algo un poquito raro para mí, porque por lo regular siempre oro con entendimiento y al final dejo un momento para orar en el Espíritu. Pero esta vez era como que empezaba a hablar y empezaba a orar en el Espíritu. Entonces comprendí que era el Espíritu Santo que estaba orando, intercediendo por algo que yo no sabía, porque así es, el Espíritu intercede por nosotros. Entonces me dejé guiar, eso fue en la madrugada. Cuando vamos a esa aldea, fue la primera aldea hindú, llegando ahí empecé a sentir incomodidad en el estómago, así como que me quería enfermar, como que no. Y fue como algo raro, porque a mí nada me había hecho daño, yo estaba súper bien. Y a cada rato tenía que ir al baño y tenía que ir a otro lugar, porque ahí en esa aldea no había No hay, me baño. imagino. No había baño, entonces estaba así batallando un poquito y me puse a orar y yo dije, Señor, esto no es normal, ven y toma control. Entonces, mientras los otros hermanos estaban dando su clase, lo que estaban haciendo, a mí el Señor me pone a orar, pero a hacer guerra espiritual. Yo me voy a la esquinita, entonces yo empiezo a hacer guerra espiritual y empiezo a orar y empiezo a dejarme guiar por el Espíritu Santo, empiezo a orar en el Espíritu y estoy ahí clamando, intercediendo. El Señor pone un peso en mi corazón de que tenía que orar por ese lugar, por las personas, que tenía que reprender al enemigo directamente. ¿Sí me explico? Sí. Y empecé a sentir esa tristeza y ese dolor por esas almas, por esos niños, por esas personas. Y yo estoy orando y de repente veo que otro de los hermanos misioneros... Qué susto, pensé que había visto algo raro al lado. No, lo veo que también empieza a orar con aquella intensidad. O sea, estábamos los dos en el espíritu, o sea, estábamos haciendo guerra. Entonces, sí, cuando levanté un poquito la vista, había un altar con una imagen de uno de los dioses de ellos. Entonces yo digo, no lo había visto antes. Entonces yo digo, con razón, o sea, es por esto que se está peleando. ¿Por qué? Porque había un altar, pues. ¿Sí me explico? Exacto. Cuando un Sí. lugar está, entonces hay un propietario. Exacto. Entonces Exacto. viene alguien, es como que hay esa guerra, Claro. porque pues el que está ahí no va a querer que el que está llegando Exacto. tome control.
de ese lugar. Entonces, por eso el Señor nos había levantado a nosotros, al hermano y a mí, para orar por territorio, por Claro. el lugar. Y ese día sí fue muy lindo. Entregamos comida, les dimos comida, los niños estaban felices, todos los niños aceptaron a Jesús en su corazón. Decían, sí, yo lo acepto. Cuando la hermana decía, ¿dónde está Jesús? Ellos gritaban, en mi corazón. Muero de amor. Sí, fue muy, muy lindo, muy hermoso. Esa fue la primera aldea. Es que hay tantas experiencias, mis hermanas. Les voy a resumir un poquito para que no se nos aburran los oyentes. No. Sí, otra también situación que me impactó, o sea, que impactó mi vida por completo, fue que un grupo de hermanos ex musulmanes, o sea, ellos no eran cristianos, ellos eran musulmanes, que se convirtieron al evangelio. Ellos viajaron 10 horas para poder llegar a donde nosotros estábamos. Pero la experiencia con ellos fue igual. El Señor me despertó en la mañana y yo empecé a orar. Pero yo tenía una tristeza que no lograba comprender. Y nos fuimos al lugar. Cuando llegamos al lugar donde íbamos a tener la reunión, todavía no llegaban ellos. Faltaba, como había llovido mucho y todo, estaban teniendo dificultades en los caminos. Entonces, más o menos faltaban como una hora y media. Entonces, el hermano dice, mientras llegan, vamos a levantar un altar de adoración y de oración. Empezamos a orar, empezamos a cantarle al Señor. Y cuando estamos orando, yo caigo de rodillas, o sea, me pongo a orar, pero entonces empiezo a orar con tanto dolor y con tanta tristeza. Yo no entendía por qué. Y empiezo así a orar y empiezo a orar otra vez en el espíritu, pero sentía como que mi corazón me lo desgarraba. Y yo ponía mis manos en el suelo y yo decía, Señor, bendice esta nación, bendice esta tierra. Y todos mis hermanos empezaron a clamar, todos. Wow. Fue un momento donde el Espíritu Santo estaba ahí y todos cantando y todo, pero yo estoy hablando, ¿verdad?, de lo que yo viví. No podía parar de orar y no podía controlar mi lengua, mi boca, pues yo oraba y oraba y clamaba. No entendía por qué, después lo pude entender. Ya pasó el tiempo, nos dijeron ya se están acercando, entonces ya nos pusimos, nos acomodamos y todo. Llegaron, cuando ellos llegan y empiezan a contar su historia, ahí pude entender por qué sentía tanto dolor, tanta tristeza. Te voy a contar solo como de 4 personas. ¿Okay? Uno de ellos nos contaba que cuando él se convierte al cristianismo, su esposa lo abandona y su familia lo corre de la casa. Así que él se queda sin hogar. Pero él decía, yo no voy a negar de mi fe en Cristo. Otro hermano nos platicaba que él creo que ya estaba conociendo del Señor. Él tiene un hijo que tenía como 3 agujeros en la cabeza, como hoyos. Sí. Lo llevó al doctor, pero que nadie podía hacer nada por él. Y él dice que una noche él estaba soñando y soñó que una persona vestida de blanco se para a un lado de su hijo, pone su mano en la cabeza y que le dice, yo voy a sanar a tu hijo. Y entonces él le dice, ¿tú lo vas a sanar? ¿Tú quién eres? Y le dijo, yo soy Jesús y yo voy a sanar a tu hijo. Dice que él se despierta del sueño, amanece, va y su hijo estaba completamente sano. Y ahí estaba su hijo. Nos decía, tóquenle, no tiene nada. Entonces, él reafirmó su fe en Cristo. Y aunque lo sacaron de su casa, aunque viven, todos ellos no tienen casa.
porque todos han sido amenazados de muerte, han sido golpeados, han sido abandonados. Pero él, su fe es grande y dijo, no, yo no voy a abandonar mi fe por Cristo. Otra situación eran 2 hermanos que cuando ellos se convierten al cristianismo y sus padres se enteran, los golpearon tanto, su propio padre y sus propios hermanos, los golpearon tanto que los dieron por muertos y los tiraron a la calle. Pero el Señor los levantó de ahí en su misericordia y ellos están vivos y ellos testificaban que ellos van a seguir a Cristo y van a proclamar el Evangelio. Gloria a Dios. Sí, Gloria era a así. Dios. Y mira, nosotros estábamos así como Wow. ustedes, Yo es que estoy, escuchando. Nosotros estamos así. yo es que estoy emocionada, de verdad que sí. Otra persona era un señor igual, que él tenía negocios, o sea, creo que él trabajaba en un taller mecánico, empezó a conocer del Evangelio, acepta a Cristo, lo golpean, le quitan casa, le quitan negocio, le quitan todo y lo sacan. Y no solo eso, sino que ponen un póster con su cara ofreciendo $1,000 por su cabeza. Él tuvo que salir de ese lugar con toda su familia. Pero entonces ellos, todos ellos que son exmusulmanes, ellos, o sea, están amenazados de muerte, son golpeados, no pueden tener una casa porque si tienen un hogar, llegan y se las quitan, las queman, o sea, no los dejan vivir en paz. Entonces, nosotros estamos como, wow, o sea, ¿por qué? ¿Y qué podemos hacer? ¿Y cómo los ayudamos? Y todo. Pero lo que más nos sorprendía era que ellos decían, pero nosotros no vamos a renegar de nuestra fe y vamos a compartir a Cristo. Ay. Y yo me quedaba, y nosotros en nuestro país, decía yo, eso es lo que más, yo creo que eso sí me dolió mucho. Nos avergonzamos. No queremos decir que somos cristianos solo por vergüenza, no porque somos perseguidos. Callamos nuestra boca cuando podemos compartir a Dios en un país libre. Y ellos siendo perseguidos es lo que están haciendo, compartiendo a Cristo. Pero eso a mí me impactó. Entonces pude comprender, dije, wow, Señor, por eso me pusiste a orar, porque están sufriendo tanto mis hermanos, tanto. Y les entregamos Biblias, ellos estaban felices, se les dio comida porque tenían que regresar a su lugar donde vivían y eran como 10 horas, se iba a llegar la noche, tuvieron que llevar, yo llevé unos dulcecitos de aquí, entonces ahí dije, creo que este es el tiempo porque llevaban niños, no eran mucho, tal vez unos 10, 11 niños, y les di dulces a los niños y ellos estaban felices. Pero aparte de todo, algunos abrieron sus paquetitos y nos empezaron a dar dulces a nosotros. ¿Sí me explico? Qué belleza. O sea, de lo poquito que tienen, compartieron. Y yo, era como que, wow, Señor, qué lección. Fue una retroalimentación realmente. Tan tremenda, o sea, tan tremenda. Yo decía, wow, Señor. O sea, no solo tenemos que orar, no solo tenemos que ver cómo los ayudamos, ¿verdad?, en su situación, sino que también tenemos que estar ahí apoyándolos, estar siempre intercediendo por esas luchas que ellos están teniendo. Esa fue una historia con ex musulmanes que hermosa todo historia. El grupo nos marcó, definitivamente nos marcó. Después tuvimos otra reunión con una pareja también, ex musulmana. Eso fue una reunión de noche. Solamente éramos el equipo y las personas que lo están evangelizando, que es el evangelista que te dije con su esposa. Y fue en un lugar secreto, o sea, todo bien así. Porque eran una pareja, un matrimonio y aparte otro joven, que fueron también de muy lejos para reafirmar su fe. Entonces, los hombres estaban con los caballeros, entonces la mujer estaba acá con nosotros. Yo no sabía al principio quién era ella,
Pero empezamos a platicar y todo, y tuvimos un tiempo bien lindo. Pero ella nos contaba que ellos también tenían su hogar, su vida, estaban bien. Pero empezaron a escuchar de Jesús y empezaron a aceptar y a recibir a Cristo. Cuando ellos dicen sí, acepto a Cristo, pues la familia se les va encima. Dice que estaban golpeando a su esposo, pero ella le rogó tanto a su papá, le decía, papá, por favor, le rogó tanto, que logró tocar su corazón y ya su papá paró y lo defendió. Y lo sacaron de ahí. Ella nos contaba que perdieron trabajo, perdieron hogar, sus cosas, y aparte de eso, ella tenía un dolor acá en la espalda y en la columna. Y yo le pregunté que si quería que oráramos por algo, y ella me dijo, yo confío en Jesús, Él va a suplir todo, pero sí quiero que oren por mi salud. O sea, todo lo demás está bien, pero ora por mi salud para que el Señor me sane, porque no puedo ir al doctor. Le dije, ok. Yo empecé a orar por ella y sí tenía una hernia, así, una bolita así. Y yo empiezo a orar por ella por sanidad. Pero ya un punto en el que el Señor me dice, ya está hecho. Ahora ora por su corazón roto. O sea, porque llevar todo eso no es fácil. No es fácil. No es fácil. Entonces yo empiezo a orar por ella. Todo el grupo les digo a las chicas, ayúdenme a orar, ayúdenme a interceder, porque no solo necesita sanidad física, sino también sanidad del alma. Necesitamos que el Señor renueve sus fuerzas, que el Señor le dé esa fuerza que necesita para continuar. Entonces empiezo a orar por ella. Yo la toqué, las demás solamente pues cubriendo en oración. Y yo siento en mi corazón abrazarla. Y ella estaba bien, estaba así. Cuando yo la abrazo, nos soltamos llorando las dos. Fue un momento bien lindo, porque como siempre he dicho, Señor, que cuando yo abrace a alguien, que no sea yo, que seas tú. Entonces yo la abrazo y nos soltamos llorando las dos. Yo porque como sentí el dolor, pero yo sentí que ella sintió un consuelo, porque empezó a llorar, pero ya no de dolor, sino como de esperanza, y todos lo sintieron, porque después mis hermanas, compañeras, decían, ese momento fue el que me marcó. Cuando tú la abrazas y ella empieza a llorar, y cómo se siente el Espíritu Santo ahí en ese momento. Qué maravilla, por favor. Sí. Me has desplazado hasta allí, hasta ese momento, y me emociono también. No, y lo más hermoso, terminamos de orar y se la llevan, porque en ese momento les preguntaron si querían bautizarse y dijeron sí. A pesar de, me bautizo y acepto ya, o sea, ya una nueva vida. Y se bautizaron el matrimonio. Dios. La mujer con su esposo, se bautizaron. Fue todo en secreto, porque es muy peligroso. El otro muchacho dijo que tenía que pensarlo un poquito más, como que todavía sintió miedo, pero ellos no. Imagínate, fue hermoso. ¿Cómo fue el momento ya de retirada, ya el momento ya en que tenían que regresar para los Estados Unidos? Ese mirar hacia atrás los días pasados y ver todo lo que habían hecho y los pasos que habían dado, las personas que se habían convertido. ¿Qué te hizo sentir eso? Bueno, ya cuando se llegó el tiempo de regresar a Estados Unidos, eran como emociones encontradas. Por una parte, obviamente extrañaba a mi familia. Claro. Y por otra parte, pues sentía que una parte de mi corazón se estaba quedando en Pakistán. Pero pues es con la esperanza, la fe, ¿verdad? De que el Señor se sembró la semilla, ahora Él está trabajando y va a seguir abriendo puertas, y sé que va a levantar obreros. ¿Sí me explico? O sea, Sí, como que ya me vine con una idea más clara de las necesidades, como ya, no es como antes que ves videos y dices, vamos a orar por esto, aquello,
pero ya vivirlo es otra cosa, ¿cierto? Entonces ahora tengo más claro lo que se necesita y por qué tiene que ser nuestra oración, o sea, el motivo más real. Y son personas reales, ¿me explico? Exacto. Claro, se ora por la nación, pero ahorita que conozco a las personas, ahora oro específicamente por esas personas, Exacto. aparte de la nación, obviamente. Bueno, también hice lazos con el equipo. O sea, éramos como una familia, ¿no? Con Nos el equipo conocíamos. con el que fui. Los Sí, de misioneros. Guatemala. O sea, imagínate, no solo ¿Cuántos habíamos eran en estado, total? éramos 11 en total. Era un buen Entonces equipo. también. Porque además salían de diferentes puntos, porque por lo Sí, que vi por los ajá. emails salían de diferentes puntos. Entonces, hubo una conexión. Entonces también es como que ese amor fraternal, ¿no? De la familia. Cuando nos tocó pues separarnos y todo, quedó esa tristeza. Aunque el Señor nos compensó, déjame te Sí, cuento. vamos allá. Sí, sí, o sea, veníamos y cuando llegamos a Turquía, el instructor acababa de ir en junio, entonces nos contó, puso fotos y todo, y yo estaba, yo quiero ir a Turquía, yo quiero conocer Turquía. Entonces yo en mi corazón, yo dije, Señor, yo quiero conocer un día Turquía. Pero así quedó, ¿verdad? Entonces resulta que cuando compran los tickets nos dicen, vamos a hacer escala en Turquía. Yo, ¿en serio? ¡Wow! Dije, no, pues qué bueno, ¿ah? Y luego nos dicen, la escala es de 24 horas, así que nos dieron un hotel para descansar. ¿Y qué creen? Nos vamos a ir a pasear. Y yo no lo puedo creer, ¿en serio? Entonces yo dije, ay, Señor, ¿cómo me consientes? Ay, sí, yo me siento bien consentida. Entonces, cuando llegamos a Turquía, nos fuimos al hotel y la sorpresa era de que era un hotel 5 estrellas. Pero era consentida, pero consentida. Además, De en lujo, Turquía, hermoso, y una habitación, a mí me tocó una habitación, o sea, no compartí habitación, o sea, súper consentida, nos fuimos a caminar y todo el equipo estábamos, wow, cómo nos consiente el Señor, ¿verdad? Porque nos consintió a todos, Ya te claro, digo. en mi corazón fue ese deseo, pero al mismo tiempo a todo el equipo nos consintió, nos dejó descansar para recuperar fuerzas, camas bien a gusto, comida riquísima, los que nos quedamos al desayuno y todo. Yo digo, wow, Señor, eres bellísimo. Él es maravilloso, es maravilloso. Algunos misioneros, el ataque fue antes de ir al viaje, tuvieron problemas, situaciones como que para que no vayas. A mí no me pasó eso, a mí me pasó después del viaje. O sea, yo llego a Estados Unidos y empiezan las emociones. O sea, venía cansada emocionalmente por verla, tú sabes, todo lo que vi, lo que viví, la pobreza, espiritualmente, o sea, las guerras espirituales te agotan. En ese momento el Señor me estaba dando la fuerza y todo, entonces todo estuvo bien. Entonces, y el cansancio físico, tantos días para ir, tantos días para allá. Entonces yo llegué y la primera semana yo estaba muy triste. Yo por todo lloraba, yo extrañaba a la gente de allá, yo decía, Señor, pude haber hecho más. Quizás me faltó más, era así, muchas Pero yo creo que cosas ese es un venían. sentimiento normal, ¿no? Sí, Tal vez porque eso es. viste tantas cosas y sentiste tantas emociones y el Espíritu Santo se derramó tanto que yo creo que es normal que hasta cierto punto que Sí. sintieras como ese... Bajón. Pero ahí seguro que Bajón. meditaste un montón, hablaste muchísimo con el Padre Sí. para que te trajera esa paz. ¿A que sí? Sí, porque definitivamente es algo que yo no podía sostener. Yo sentía mucho dolor, mucha tristeza, decepciones también, porque si tú sabes, como que siento que pude haber hecho más, que es necesario hacer más. Entonces sí estuve muy, muy triste, pero como tú lo acabas de decir, empecé a orar y Señor, ayúdame ¿Le comentaste a a comprender. alguien, a algún misionero que hubiese estado más tiempo? Sí, Siento que a José lo sí. encontré y le dije, José, me están pasando, y mi hija es normal, me dice, ¿Verdad? no te preocupes, todo va a estar bien.
Entonces también otro tipo de pruebitas ahí familiares y problemillas, que los hijos, que el esposo, tú sabes. Entonces yo decía, Señor, pero ¿qué onda? O sea, vengo a servirte y ¿qué está pasando aquí? Entonces el Señor también me dice, tú tranquila, esto es parte de, como dice la palabra de Dios, resiste al enemigo y él huirá. Entonces yo comprendí eso, que era el enemigo que está enojado por lo que fuimos a hacer allá. Entonces viene como, tal vez a mí me atacó en lo emocional, pero yo corrí a papá y pues ahí ni quien pueda contra él. Entonces empezó a usar a lo que me rodea para ponerme a mí en una situación triste, frustrante, de derrota tal vez, ¿sí me explico? Sí. Pero entonces el Señor me dice, son pruebas, pero tú resiste y Él va a huir. Entonces dije, pues sí, échame más pruebas, al cabo que papá está conmigo y mientras Él esté conmigo, todo es posible. Exactamente. Creo que a mitad de la semana tuve un sueño. Soñé que estábamos en un lugar, como en una casa, todo el equipo, y de repente empezó a haber escándalo afuera y no nos dejaban salir. Entonces como que nos querían secuestrar. Y empezaron a haber disparos y nosotros pues estábamos ahí asustados y empezamos a orar. Pero uno de nuestros hermanos de ahí, o sea, de Pakistán, salieron como para defendernos y a uno le dispararon y él sí fue herido en el sueño. Se sintió muy real. Entonces yo me despierto y era de madrugada. Y el Señor me puso una necesidad de ponerme a orar y a interceder. Y yo estaba temblando, era como algo bien, bien real. Entonces yo me pongo a orar y estoy orando, intercediendo y pidiéndole al Señor, porque el Señor me decía, rompe con todo decreto que el enemigo haya hecho. Entonces yo empiezo en el nombre de Jesús, todo decreto es anulado en el nombre de Jesús y no va a pasar nada y no nos va a pasar nada. Y yo estuve ahí orando hasta que Dios me dio la paz y la tranquilidad para ya poder parar. Y sí me acosté un poquito, casi no pude dormir, pero todo ese día yo estuve constantemente en oración y no entendía por qué. A los 2 días de ese sueño, un hermano que venía de otra ciudad con este hermano evangelista que te he comentado anteriormente, fue a un encuentro con nosotros. Nos contó el hermano musulmán todo lo que ha vivido, todas sus necesidades. Él también se convirtió, también se quedó sin nada, ha sido atacada su familia, él, y tiene sus hijos con incapacidades. Y, o sea, para él ha sido súper, súper difícil. Cuando ellos se van a su lugar, a donde iba a quedarse el Señor, porque tenía que descansar para poder agarrar la transportación al día siguiente, iban en la moto y los chocaron. Entonces al hermano evangelista lo lastimaron muy fuerte de la espalda y todo eso. Entonces cuando nos dan esa noticia, enseguida el Señor me dice que eso fue el sueño, que el ataque sí tal vez iba a ser para nosotros, pero por medio de la oración el Señor nos cubrió, pero lamentablemente sí alcanzaron a herir al hermano, porque sí se fracturó, estuvo un día hospitalizado con un dolor en las costillas muy fuerte y todo, y yo dije, wow, gracias Señor, hasta porque eso, el te va Señor es avisando. tan bueno, el Señor es tan maravilloso que Él mismo nos da las herramientas. Por Así eso es muy importante estar siempre en comunión con Él, aprender a escuchar su voz y cuando tenemos sueños, no te quiero decir que todos los sueños, ¿verdad? Claro que no, pero hay ciertos sueños que si el Señor te incomoda y te levanta a orar, es porque Él quiere prevenir esas cosas.
intercedas Entonces, ahí en oración para transformar. Sí. Entonces yo le conté mi sueño a las hermanas, ¿verdad? A mis compañeras. Les dije, anoche soñé esto y esto, estoy intranquila, ayúdenme a orar. Me dijeron, está bien. Entonces ya después lo olvidé y cuando nos avisan del accidente, ellas mismas me dijeron, ese era tu sueño. Y yo, wow, sí, ese era el sueño, pero gracias a Dios que nuestro hermano pues se recuperó, ya no pudo, él iba a acompañarnos en otras actividades, lamentablemente ya no pudo hacerlo por esa situación, pero estuvimos orando y ya después nos dijeron que él se había mejorado. El enemigo no venció. Porque ustedes Exactamente. intercedieron por el Espíritu Santo. Qué No bueno, venció. qué buen testimonio. Gracias por compartirlo. De nada. Bueno, pues vamos, nosotros aquí en el podcast siempre hacemos el juego de las preguntas. Y obviamente te tenemos 3 preguntas para hacer. Y la primera pregunta te la va a hacer Jan. Vamos allá. A ver, si pudieras llevar a un personaje de la Biblia por un día a una de las misiones, ¿a quién escogerías y por qué? Llevaría a la persona que más admiro, por la que estoy loquita, por la que soy el fan número 1. Llevaría a Jesús, porque imagínate, o sea, bueno, él iba conmigo, pero ver sus enseñanzas, poder mirarlo en acción, sanando enfermos, liberando endemoniados, liberando al cautivo, o sea, qué mejor maestro, ¿no? Sí, Te definitivamente a mi Señor Jesús. entiendo. Gran respuesta. Segunda, ¿hay algún versículo o salmo que llevas contigo a las misiones que te dé fuerza, que utilizas más que otros? Sí, bueno, me encanta Romanos, todo el capítulo de Romanos 8, pero mi parte favorita es donde dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni principados, ni potestades, ni ángeles, nada, no hay nada que te aparte del amor de Cristo. Entonces, eso es mi versículo del diario vivir. Entonces, ese es uno de mis versículos que cuando tengo miedo digo, ni potestades, ni ángeles, ni demonios, nada, ni la muerte. Es más, ni la muerte me aparta de Cristo, porque si yo muriera, al despertar abriría mis ojos y estaría con el Señor. Así que, ¿qué hay más fuerte que eso? ¿Cuál es la tercera pregunta? Bueno, la tercera pregunta, más que una pregunta, es ya un consejo. ¿Qué consejo le daría a todas aquellas personas que todavía, que les gustaría ser misioneros, ¿verdad? Pero tienen miedo, no están seguros? ¿Qué le aconsejaría? Bueno, yo te diría que si has sentido el llamado en tu corazón, vengas a quien tiene la respuesta. No hay nada más poderoso que la oración. A mí, la verdad, nunca me profetizaron, no hubo nadie que me dijera, te vas a las naciones. Fue el mismo Señor quien me hizo el llamado. Hay miedo, sí, es normal tener miedo, pero cuando viene de Dios, Él te da la fuerza, te da la fortaleza, te da los recursos, te capacita antes de enviarte y te prepara en todas las áreas que tú tienes que estar listo y preparado para ir a las misiones. Entonces, si tienes ese llamado, continúa orando y confía en el Señor, porque los planes de Él son buenos y son perfectos. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Sheila, por abrir tu corazón, por compartir todas estas experiencias con nosotros y con todos nuestros hermanos y hermanas. Espero que de verdad de aquí el Espíritu Santo ha sido derramado aquí porque, vamos, se nos ha puesto, nos hemos erizado, hemos llorado y espero, la intención es que también los que están del lado allá también hayan sido tocados. Muchísimas gracias. Amén. Muchísimas gracias, Sheila, de verdad. Recuerden, aparte de siempre suscribirse, darle like, activar la campanita para que les lleguen siempre todas las notificaciones. Recuerden que este podcast es sin ánimo de lucro. Es decir, que toda remuneración va a ser destinada solo y exclusivamente a las misiones. Les vamos a estar poniendo dónde es que pueden hacer donar y eso va a servir como fondo
para las próximas misiones que nuestra hermana Sheila estará realizando o cualquier otro hermano o hermana de la iglesia. Entonces, gracias. Dios les bendiga siempre a todos, queridísimos hermanos. Y nos vemos en un próximo podcast de Camino a la ¿Verdad? Hasta la próxima. Bye. Tu amor me envuelve, me levanta de nuevo. Gracias por tu amor.